Entonces, si pasamos al planteo analítico de la curva de oferta, ya habiendo visto de qué se trata la función de producción agregada sobre la que trabajamos y en qué consiste el mercado, el equilibrio del mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, sabiendo esas dos cuestiones, podemos pasar a analizar la oferta agregada, ¿sí? Entonces, vamos a primero definir a la curva de oferta agregada como el conjunto de puntos de renta y precios que mantienen en equilibrio el mercado de trabajo y el lado de la oferta de la economía, ¿sí? Y entonces esta curva de oferta nos va a expresar la cantidad de bienes que ofrecen las empresas a cada nivel de precios y dadas las variables exógenas, que en este caso son el salario mínimo, fijado por factores institucionales, y el stock de capital. ¿Cómo vamos a hacer para hallar esa curva? ¿Sí? Vamos a tomar las dos cuestiones que tuvimos en cuenta para analizar la oferta, ¿sí? La función de producción agregada por un lado y el equilibrio del mercado de trabajo por el otro. Y lo que vamos a hacer es hallar en primer lugar el nivel de empleo en el mercado de trabajo, ¿sí? El nivel de empleo de equilibrio, es decir, vamos a buscar esto que está aquí, ¿sí? La igualdad entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, donde todo lo que está aquí abajo solamente define, digamos, los signos esperados de las funciones FDN y GDN para los diferentes tramos y niveles de empleo donde podamos estar, ¿sí? Que ya lo vimos en filinas previas. Entonces, a partir de esta igualdad, obtenemos del equilibrio del mercado de trabajo, obtenemos el nivel de empleo de equilibrio, y ese nivel de empleo de equilibrio lo vamos a introducir en la función de producción agregada que está aquí arriba, ¿sí? Y de esa forma vamos a obtener una relación entre el producto y el nivel de empleo, ¿sí? Y obviamente el nivel de precios, ¿a dónde juega? Uno podría preguntarse, ¿no? Porque definimos la curva de oferta justamente como el conjunto de puntos de renta y precios que mantienen el equilibrio del mercado de trabajo. Entonces, si hacemos todo lo previo que les comentaba, vamos a obtener un nivel de empleo de equilibrio y un nivel de producción, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo juegan los precios? Fíjense que si hacemos el ejercicio de variar los precios, ¿sí? Vamos a tener diferentes salarios reales, y eso va a repercutir en el salario real y por lo tanto va a afectar en la demanda de trabajo y por lo tanto va a cambiar el equilibrio del mercado de trabajo, va a cambiar el nivel de empleo de equilibrio en el mercado de trabajo y va a cambiar por lo tanto el nivel de producción, ¿sí? Entonces así vamos a hallar ante diferentes precios, diferentes niveles de empleo y diferentes niveles de producto, ¿sí? Y acá tenemos una ecuación genérica, digamos, que nos dice que entonces la función de oferta eh, va a ser una función que va a depender del nivel de precios y de los factores y de las variables exógenas, ¿sí? Donde la, los signos esperados son estos, y cuanto mayor sea el nivel de precios, mayor es la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto mayor el nivel de precios, menor es el salario real, y por lo tanto, dada la productividad de los trabajadores, los empresarios van a desear contratar más trabajadores y por lo tanto aumentar el nivel de empleo y de producción en esa economía. Esto nos dice que en la relación, el signo esperado entre el salario mínimo eh, y la oferta es negativo, ¿sí? Es decir, que cuando baja el salario mínimo, fíjense, piensen en la función de oferta de trabajo como que la parte horizontal de la oferta de trabajo en el modelo keynesiano se va hacia abajo, ¿sí? Indicando, dando cuenta de que cae el salario mínimo y por lo tanto va a caer, va a aumentar el nivel de empleo de equilibrio, ¿sí? Si estuviera en esa zona de tramo horizontal, ¿sí? O en otras palabras, va a haber menos desempleo involuntario, por lo tanto, el mayor nivel de empleo va a implicar mayor producción, ¿sí? Y este signo esperado nos dice que cuanto mayor es el stock de capital, entonces mayor es la oferta agregada, ¿sí? ¿Cómo interpretamos eso? Recuerden que cuando vimos la parte de demanda de empleo, hemos dicho que cuanto mayor es el stock de capital, mayor es, esto afecta por dos vías, ¿no? Por un lado, en el mercado de trabajo, mayor es la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Por el efecto de la productividad marginal cruzada positiva, y por lo tanto, dado el salario real, los empresarios quieren contratar más trabajadores, entonces el nivel de empleo de equilibrio es más alto y la oferta más alta, y por otro lado también el stock de capital afecta de forma directa la función de producción, fíjense aquí. ¿Sí? Entonces, para todo nivel de empleo, la función de ofertas, la función de producción agregada, perdón, se nos va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Dando cuenta, por un lado, de que, por un lado, perdón, que repita, cuanto mayor es el stock de capital, eh, como es un factor que influye directamente en la producción, mayor va a ser la producción, ¿sí? Es decir, la productividad marginal del capital es positiva y también
el capital, recordemos que afecta a la productividad marginal de los trabajadores, así que por ese lado también la va a afectar. Pero en definitiva, digamos, la función de producción agregada se nos va a desplazar hacia arriba y el nivel de producción para todo nivel de empleo va a ser más alto, ¿sí? Entonces, la oferta agregada va a aumentar, ¿bien? Entonces, esos son los signos esperados de los determinantes de la función de oferta para el modelo keynesiano, ¿sí? Bien, y si quisiéramos graficar la curva de oferta agregada, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es, como mencionaba hace un ratito, vamos a simular efectos de variaciones de precios, ¿sí? Primero vamos a partir de un equilibrio inicial. Fíjense que tenemos tres gráficos. En el primero representamos el equilibrio del mercado de trabajo, eh, graficando el nivel de empleo respecto al salario nominal. En el segundo graficamos la función de producción agregada, ¿sí? Producción respecto a empleo. Y en el tercero, precios y producción, de forma tal de graficar la curva de oferta agregada, ¿sí? Entonces, partimos de un equilibrio inicial en el mercado de trabajo, como por ejemplo este primer equilibrio, ¿sí? Donde esta demanda de empleo depende de P0, ¿sí? Y bueno, en el punto en el cual se intersectan la oferta de empleo y la demanda de empleo, se determina el nivel de empleo de equilibrio. Fíjense que está en el tramo horizontal, o sea que acá vale el salario fijado por factores institucionales, ¿sí? Entonces, a este nivel de empleo, si lo llevamos a la función de producción, o sea, bajamos hacia el gráfico de función de producción agregada, nos va a permitir identificar cierto nivel de producto que es alcanzable dado el stock de capital y ese nivel de empleo de equilibrio que está dado por el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, dada la restricción tecnológica o la función de producción agregada, este nivel de empleo nos permite identificar como nivel de producción a este I sub 0. Y luego lo único que hacemos es, en el último gráfico, identificar ese P0 con un nivel de renta I0, ¿sí? Como este, ¿sí? Unimos esos dos puntos, o el precio, mejor dicho, y la producción, y ahí tenemos un primer punto de la curva de oferta agregada. Luego simulamos un aumento del nivel de precios, ¿sí? Acuérdense que el aumento del nivel de precios reduce el salario real y por lo tanto, dado el valor de la productividad marginal, ese salario real va a ser relativamente más alto a la productividad, perdón, ese salario real, al aumentar el precio, el salario real cae, ¿sí? Entonces, el costo para el empresario de contratar a los trabajadores en términos reales cae en comparación con la productividad marginal que nos altera, digamos. Entonces, dada la forma que tiene el empresario para decidir acerca de cuántos trabajadores contratar, va a tener incentivos a contratar más trabajadores, y esto implica que la curva de demanda, cuando la graficamos con el salario nominal en el eje de las ordenadas, se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Dando cuenta justamente de que los empresarios están dispuestos a contratar más trabajadores, dado que cae el salario real y la productividad marginal de los empleados se mantiene constante, ¿sí? Entonces, desplazamos hacia arriba la curva de demanda de trabajo, por ejemplo, hasta este punto, ¿sí? Y ahí buscamos la intersección con la oferta, eso nos determina el nuevo nivel de salario nominal y el nuevo nivel de empleo de equilibrio, N1, llevamos ese N1 hasta la función de producción agregada y encontramos un nuevo nivel de producción I1, ¿sí? Y luego para el último gráfico simulamos un precio más alto que el inicial, que el P0, como puede ser este P1, y buscamos la intersección con el nivel de renta más alto, o de producción más alto como este I1, y ahí tenemos, al unir los puntos, un nuevo punto de la curva de oferta agregada. ¿Sí? Fíjense cómo estos dos puntos de la curva de oferta agregada entonces surgen del equilibrio del mercado de trabajo y de llevar ese nivel de empleo de equilibrio a la función de producción agregada. Eso es todo lo que estuvimos haciendo. Y acá, si ustedes prestan atención, se simulan más cambios de precios que permiten identificar otros niveles de empleo de equilibrio como este. Si este sería un nivel de precios mayor a P0 pero menor a P1, este punto sería un nivel de precios mayor a P1, si cada uno de ellos es introducido en la función de producción agregada y llevado a la función de oferta. Y fíjense que entonces, en definitiva, esta función de oferta va a tener una pendiente que va a depender de la sensibilidad de la demanda de trabajo y de la oferta de trabajo a los salarios. ¿Sí? Fíjense que la pendiente acá es más plana, si se quiere, acá un poco más inclinada y al final es perfectamente inelástica, se corresponde bastante con la sensibilidad de la oferta de trabajo al salario, ¿sí? Pero también influye, perdón,
También influye en la pendiente de la oferta agregada la productividad marginal del trabajo, ¿sí? Que, ¿dónde vemos eso? Lo vemos en la función de producción. Fíjense que para los primeros niveles de empleo la productividad marginal del trabajo es más alta, relativamente más alta, y luego se va achicando hasta que se hace muy pequeñita, ¿sí? ¿Esto por qué? Por el supuesto que habíamos hecho antes de rendimientos decrecientes, ¿sí? De los factores de producción, ¿sí? Es decir, cuando tenemos pequeños niveles de empleo o relativamente pequeños niveles de empleo en esa economía, los trabajadores son muy productivos y a medida que vamos incorporando más y más trabajadores, cada vez se hacen menos productivos esos trabajadores, ¿sí? Así que la pendiente de la función de producción agregada también influye en la pendiente de la oferta agregada, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Que solo no vamos a hallar nosotros la pendiente de la curva porque no tenemos funciones explícitas, digamos, pero créanme que estos son los determinantes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que ¿cuál es la pendiente de la curva de oferta agregada? Es esta, y así podemos identificar que sus determinantes son GDN y FDN, son las sensibilidades de la demanda esta, y de la oferta de trabajo al salario, y este I sub n es la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Y la pendiente es positiva. Bien. ¿Qué otra cosita? Bueno, ¿y cuándo se va a desplazar esta curva de oferta agregada? Fíjense, cuando la curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Es decir, o hacia abajo, eso da cuenta de que para todo nivel de precios, el nivel de producción o de oferta es más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el nivel de oferta sea más alto? Tiene que haber un nivel de empleo relativamente más alto, ¿sí? O para todo nivel de empleo, el nivel de producción tiene que ser más alto, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Si miramos desde el lado del mercado de trabajo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cae el salario fijado por factores institucionales, ¿sí? Cuando cae este tramo de la función de oferta de trabajo, supóngase paralelamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, si el nivel de empleo de equilibrio está en este tramo horizontal, el nivel de empleo que sería alcanzable con la reducción de ese salario fijado por factores institucionales sería relativamente más alto, ¿sí? Y eso haría que si introducimos ese nivel de empleo en la función de producción agregada, llegaríamos a un nivel de producción más alto y una oferta agregada más alta. Entonces desplazaríamos la función de oferta agregada hacia la derecha o hacia abajo. Lo mismo cuando hay aumentos exógenos de la demanda de trabajo, ¿sí? O de la oferta de trabajo, en el primer caso dado el salario real y en el segundo caso dado el salario nominal, ¿sí? Se aumenta de forma exógena, por ejemplo, la demanda de trabajo, dado el salario real, entonces también tendremos un desplazamiento hacia abajo de la curva de oferta agregada, y lo mismo si aumenta de forma exógena la oferta de trabajo dado el salario nominal, ¿sí? Y otra posibilidad serían cambios en el stock de capital, ¿sí? Si aumenta el stock de capital, sabemos que eso impacta positivamente en la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Por lo tanto hace que sean más productivos, dado el valor del salario real, los empresarios van a querer contratar más trabajadores y eso va a implicar un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, que se va a contratar más trabajadores y eso va a hacer que se desplace la curva de oferta agregada hacia abajo, ¿sí? Fíjense que en este caso del aumento del stock de capital, como la demanda de trabajo aumenta para el mismo nivel de precios, entonces tenemos un desplazamiento de la curva de oferta agregada. Ahora, si la demanda de trabajo se desplaza por un cambio en los precios y por lo tanto en el salario real, entonces no tendríamos un desplazamiento de la curva de oferta agregada, sino que un movimiento sobre la curva de oferta, ¿sí? Porque tendríamos un cambio en los precios que motiva un cambio en el salario real y por lo tanto en la demanda de trabajo y por lo tanto en el nivel de empleo de equilibrio, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. Y también hace un rato vimos que aumentos del stock de capital, bueno, impactan en la productividad marginal del capital y también podrían, desplazarían esta curva de oferta agregada hacia arriba, ¿sí? Porque el capital es uno de los factores de producción que es determinante de esta función, ¿sí? Entonces, si cambia el stock de capital, desplazaríamos esta función de oferta agregada hacia arriba también, ¿sí? Aparte del desplazamiento de la curva de demanda de trabajo. Entonces, esos dos efectos conjuntos que impulsan a la oferta agregada harían que la curva de oferta agregada se desplace hacia abajo. Y en definitiva, mirando la función de producción, cualquier cambio en la función de producción tal que la lleve hacia arriba, como una mejora en la tecnología, si en el factor tecnológico, algún shock positivo tecnológico, un cambio en el stock de capital o un
aumento de la productividad de los trabajadores por la razón que sea, ¿sí? Dado el nivel de trabajadores, haría que la función de producción agregada se vaya hacia arriba y por lo tanto la curva de oferta agregada se vaya hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, les sugiero que ustedes dibujen estos tres gráficos para estudiar y simulen cada uno de estos shocks que comentábamos aquí y puedan graficar e interpretar qué ocurre con las curvas y de qué forma la curva de oferta agregada se va hacia la derecha, o sea, se expande, y en todo caso también podrían tratar de hacer contracciones de la curva de oferta agregada.